Para la siguiente información he decidido sentarme porque es una información un poquito más extensa. Ahora que ya os he hablado de la estructura estudiantil de Guinea Ecuatorial, bueno, como os he comentado antes, he decidido cambiar de ubicación porque ahora nos encontramos en el centro de la ciudad, pero no todo va a ser diferencias entre un colegio privado y un colegio público. Otro dato muy importante que la verdad cuando me lo han contado me ha llamado bastante la atención. A lo largo de este blog os he comentado que el sistema educativo de Guinea Ecuatorial es parecido al español. Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video. Actualmente nos encontramos en el paseo marítimo de Malabo y como podéis apreciar hace un viento increíble, pero su temperatura está en su prime, está en su punto, así que de eso no me puedo quejar. Familia, en el video de hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo de Guinea Ecuatorial porque muchos me lo habéis pedido, muchos me lo habéis preguntado, hasta qué edad se estudia, qué estudios hay aquí. Sobre todo, muchos tenéis la duda de en qué idioma se estudia aquí. Como sabéis, somos el único país de toda África que habla español. Así que en el vídeo de hoy voy a resolver todas las dudas que tenéis sobre lo que es el sistema educativo. Y no he visto mejor fecha que es septiembre, en el que es la vuelta al cole, todos los niños van al colegio, los más adultos van al instituto y los más mayores van a la universidad. Así que en el vídeo de hoy os voy a resolver todas las dudas desde el principio hasta el final para que así te todo esclarecido. Sin más dilaciones, suscríbete al canal, comparte este video, activa la campanita para cuando salgan los vídeos seas el primero en tenerlo, así que vamos a darle. Lo primero que tienes que saber sobre la educación estudiantil aquí en Guinea Ecuatorial es que existen dos posibilidades. Una que sería la educación pública, que sería más accesible para las familias en cuanto a lo monetario nos referimos, y luego la segunda opción sería la educación privada, que evidentemente sería más costosa para las familias. No os preocupéis porque a lo largo del vídeo iremos contando las diferencias que hay de entre una a la otra y sobre todo las cosas comunes que tienen las dos. Para la siguiente información he decidido sentarme porque es una información un poquito más extensa y requiere muchísima atención por vuestra parte. Antes de hablaros de lo que tienen en común los colegios públicos de los colegios privados, las diferencias que tienen entre uno y el otro, he decidido primero hablaros de la estructura del sistema educativo aquí en Guinea Ecuatorial para que así podáis entender todo lo que voy a contar en este video. Lo primero, el sistema educativo aquí en Guinea Ecuatorial es muy similar, a pesar de que estoy grabando este video, al de España. Explico. Lo primero que harían los niños es estar en preescolar, que iría hasta los 5 años. Luego tendríamos lo que es la primaria. Luego tendríamos la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, pero aquí no se llama la ESO, aquí se llama ESBA, que es educación secundaria básica. Se supone que esa educación es la que necesita una persona para poder desarrollarse en su día a día, por eso se llama educación secundaria básica. Y luego tendríamos el bachillerato, que sería igual que en España, 2 años, pero hay bastantes diferencias entre una y otra que a continuación os voy a contar. Como os he comentado antes de las diferencias, hay diferencias muy significativas que de verdad cambian absolutamente todo. En este caso os he comentado de la ESO, que aquí se llamaría ESBA, que es Educación Secundaria Básica, que es lo que necesitas para poder desarrollarte en tu día a día o en el futuro, pero no es una educación obligatoria, es decir, no tienes que ir obligatoriamente a la clase o al colegio o en este caso al instituto o durante esa etapa de tu vida porque no es una educación obligatoria, es una educación básica. Un detalle muy interesante y muy curioso es que el alumno o alumna durante la etapa de ESBA, que es Educación Secundaria Básica, que dura 4 años, puede repetir las veces que sean necesarias hasta que supere el curso. Es decir, si tú te encuentras en segundo de ESBA y por el motivo X que sea no lo superas, puedes estar ahí en ese curso durante muchos años. Os lo digo de verdad, es un dato real, es un dato que existe a día de hoy y la verdad que tiene un dato positivo o un lado positivo, es que eso va a incentivar a que el alumno se aplique más para poder pasar el curso y que no baje la guardia y para que los padres de alguna manera u otra motiven a sus hijos para poder superar el curso. Y por el lado negativo, si el alumno tuviera dificultades por los motivos que fueran, se tendría que tirar durante ese curso muchísimos años y la verdad que no le haría gracia evidentemente a los padres ni tampoco al propio alumno
que sería la persona que evidentemente en primera persona lo estaría sufriendo. Así que considero que ese es un punto positivo y un punto negativo para tener en cuenta. Otro punto muy importante, cuando los alumnos acaban bachillerato y deciden ir a la universidad, tendrían diferentes posibilidades. Una de las posibilidades sería poder hacer la prueba de acceso, que se llama selectividad, que pueden hacer la selectividad guineana o la selectividad española. A fecha en la que estoy grabando este vídeo, me comentan que la selectividad guineana ya se puede convalidar con la española. Es decir, si quisieras continuar tus estudios en una universidad de España, podrías hacer la selectividad y directamente se te convalidaría con una universidad española, para que así puedas continuar con tus estudios en aquella universidad española que quisieras ir. Ahora que ya os he hablado de la estructura estudiantil de Guinea Ecuatorial, ya estáis listos y listas para que os pueda hablar de las diferencias entre un colegio público y un colegio privado aquí en Guinea Ecuatorial. Pero antes de todo vamos a cambiarnos de ubicación para que así os ponga en contexto. Bueno, como os he comentado antes, he decidido cambiar de ubicación porque ahora nos encontramos en el centro de la ciudad, porque os voy a hablar sobre las diferencias entre los colegios privados y los colegios públicos, y justamente enfrente mía tendríamos un colegio privado. Vamos a empezar a hablar de las diferencias que hay entre el colegio privado y el público. Como podéis ver, este colegio se llama Colegio Claret, se encuentra en el centro de la ciudad. No hay mejor ubicación que esta, que tener un colegio. De hecho, una información extra, este es uno de los colegios durante muchísimos años de los más demandados de lo que ha sido todo Malabo, y ahora os voy a hablar a continuación de las grandes diferencias entre un colegio privado y un colegio público. La principal diferencia que pondríamos sobre la mesa sería la calidad de enseñanza. Al final, la calidad de enseñanza, quien te la transmite son los profesores, y en este caso en los colegios privados los profesores cobran mucho más que en los colegios públicos. Entonces, al tener esa incentivación, pueden dar mejor enseñanza, se puede contratar a mejores profesores, y eso para los alumnos le transmite evidentemente una enseñanza muchísimo mejor y de mayor calidad. Sé que ahora mismo tenéis la duda en vuestras cabezas, pero yo os la voy a resolver, tranquilos. Muchos os estaréis preguntando cuánto gana o cuál es el sueldo de un profesor en un colegio privado, y estamos hablando de entre 100.000 y 150.000 francos, que serían 150 dólares, 210 dólares aproximadamente a como está el cambio. Y un profesor en un colegio público estaría ganando entre 60 y 70.000 francos al mes, que estamos hablando de 90 y 100 dólares mensuales. A continuación os voy a dar el segundo punto, que para mí es el más importante, es cuánto valdría la inscripción tanto a mi hijo, a mi hija o a cualquier alumno para apuntarse a un colegio privado. Tenéis que entender que también hay diferentes colegios privados, cada uno tiene sus precios, cada uno se rige por unos precios, por unos canon, pero voy a decir más o menos lo que es el baremo normal. Estamos hablando de unos 100.000 francos, que es lo que costaría inscribir a un alumno, que 100.000 francos sería unos 150 dólares aproximadamente a como está el cambio. En cambio, en los colegios públicos estamos hablando de 30.000 francos. Fijaos en la diferencia entre 30.000 y 100.000 francos, pero hace aproximadamente unos 8 o 10 años, una década básicamente, el colegio público valdría 5.000 francos, 6.000 francos, que estamos hablando de unos 8 dólares, 9 dólares a como está el cambio, pero actualmente son 30.000 francos un colegio público, que estamos hablando de unos 50 dólares, 45 dólares aproximadamente a como está el cambio.
pero no todo va a ser diferencias entre un colegio privado y un colegio público, pero que también tienen cosas en comunes. Una de ellas, exceptuando entre 2 o 3 colegios, es que entre el colegio privado y el colegio público todos tienen sus uniformes que son totalmente obligatorios, y os puedo asegurar que esos uniformes lo llevan tan en serio que tú puedes diferenciar por la calle. Si ves a un grupo de jóvenes llevando un uniforme, sabes diferenciar entre un colegio y otro, y os puedo asegurar que esos uniformes no son nada bonitos. De hecho, voy a buscar ejemplos para intentar ponerlo aquí en la pantalla. Otro detalle muy interesante y que tienen muy en común los colegios públicos de los colegios privados es que las mujeres o niñas hasta cuarto de ESBA, recordar que ESBA es la educación secundaria básica, tienen que llevar el pelo corto en este nivel o un poquito más. De hecho, os voy a poner imágenes por aquí por si no os ponéis en contexto. La verdad es que es un punto que no sabía explicaros por qué se da, pero a día de hoy, a la que estoy grabando este video, todavía se sigue realizando ese punto y es obligatorio. Y como siguiente punto, que no es de los más importantes, pero no hay que dejarlos de un lado, hay que también comentarlos, sería las infraestructuras. ¿Cuáles serían mejores? ¿Qué diferencias hay entre un colegio público y privado? A opinión personal, las infraestructuras para mí son muy similares. Sí que es cierto que he de destacar que en los colegios privados la cantidad de alumnos que hay en una sala se reduce, y eso evidentemente beneficia al alumno porque pueden prestar más atención y el profesor evidentemente puede dar mejor calidad de enseñanza. Pero en cuanto a infraestructuras, en cuanto a espacios, yo destacaría simplemente las aulas, la cantidad de alumnos que asisten a una aula, pero por lo general yo las veo, a mi opinión personal, muy similares. Otro dato muy importante que la verdad cuando me lo han contado me ha llamado bastante la atención es que si una alumna, en este caso una mujer, se queda embarazada durante la época escolar, sobre todo por ejemplo en la etapa de ESBA, que es la educación secundaria básica, el colegio la expulsaría, no había opción a que pudiera continuar, da igual que sea en un colegio privado que un colegio público, porque la expulsión es inmediata y se haría y llevaría a cabo igual tanto en un colegio privado como en un colegio público. Esta información que os he comentado anteriormente, la verdad que me explotó la cabeza en cuanto me lo comentaron y tenía que compartirlo con ustedes. Me gustaría saber si en vuestros países, ciudades o en centros privados, públicos de vuestros países, si una mujer se queda embarazada, sería expulsada, podía continuar, había algún método para que pudiera continuar sus estudios. Ponedmelo en los comentarios. Aprovecho este momento para recordaros que tenéis que suscribiros al canal para que esta familia siga creciendo, que compartáis los vídeos y sobre todo que deis a la campanita para cuando lleguen los vídeos seáis los primeros en tenerlos. Otro punto muy interesante sería el idioma en el cual se impartirían las clases, y el idioma oficial en el que el profesor o la clase tendría que impartir las clases sería en español, sería el idioma oficial, pero como idioma secundario con su asignatura sería el francés. La verdad es que no me extraña que sea el francés, porque al final recordar que nos encontramos en África Central, somos de la CEMAC y prácticamente todos los países, que son 6, el idioma oficial que hablan sería el francés, pero nuestro idioma oficial sería el español. También recalcando que somos el único país en toda África, de 50 y pico de países, seríamos los únicos que hablaríamos español. También es cierto que esto se lleva más en los colegios privados, en muy pocos, casi prácticamente en ninguno, se llevaría a cabo el inglés como optativa, como evidentemente tercer idioma, como asignatura optativa, como asignatura a elegir, no sería obligatoria, pero eso no es en todos los colegios. De hecho, os voy a dar una información muy interesante a continuación. A lo largo de este blog os he comentado que el sistema educativo de Guinea Ecuatorial es parecido al español, y también os he comentado que a excepción de 3 colegios privados, las normativas que os he estado comentando antes eran muy a rajatabla tanto en colegios privados como en colegios públicos, pero hay 3 colegios privados que llevan a cabo sus propias normativas, sus propias cooperativas, porque pertenecen a países muy específicos, como por ejemplo tendríamos el colegio español, que evidentemente su sistema educativo sería el de España. Luego tendríamos el colegio francés, que el sistema educativo sería de Francia, y luego tendríamos el colegio turco, que evidentemente su sistema educativo, si no me equivoco, sería de Turquía. De hecho, el colegio español como segundo idioma tendrían el inglés,
luego como asignatura evidentemente, luego en el turco creo que tendrían el inglés si no me equivoco, o el alemán, no me quiero equivocar, pero lo menciono por aquí, si alguno lo sabe, que me lo pongan en el comentario. Y luego el colegio francés como idioma principal tendría el francés, que es como se llevarían a cabo sus clases, pero como segundo idioma sería, si no me equivoco, el inglés. Un dato muy curioso es que la gente o los alumnos que asistían en el colegio Claret le llamaban los claretianos. Yo creo que a día de hoy se les sigue llamando igual, y la verdad que se les ha quedado a todos los que han pasado por este colegio ese apodo. Fuiste un exalumno del colegio Claret, eres un claretiano. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por acompañarme en una aventura más. La verdad que ha sido un vídeo con muchísima información, espero haber aportado toda la necesaria para que más o menos conozcáis cómo funciona la educación aquí en Guinea Ecuatorial, el sistema estudiantil. Sé que me he dejado bastantes cosas, quiero que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido, qué os parece el sistema educativo aquí en Guinea Ecuatorial, si es parecido o similar a vuestros países, ciudades, a los colegios que hayáis ido. Quiero que me pongáis toda esa información en los comentarios y como siempre familia, suscríbete al canal si tú todavía no estás suscrito, comparte los vídeos con tus amigos, con todos tus familiares, con tu novio, con tu novia y como siempre familia, nos vemos próximamente en un siguiente vídeo. Hasta pronto.